Colegas, los saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Bien, a nuestros colegas que se han conectado hoy, a nuestros colegas que se sintonizarán de forma asincrónica en el futuro, les recuerdo que pueden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de todos los eventos académicos que realizamos en el canal con los profesionales de nuestra América. Suscríbase. Adicionalmente, les recuerdo que en Facebook tenemos la página de Diálogo Profesional América Impuestos Contabilidad dentro de los grupos profesionales. Miércoles 29 de mayo, ya son las 19:21. Estamos grabando la introducción del programa. Y por cierto, estamos en el programa número 75. Programa número 75. Y hoy tenemos un invitado, un colega mexicano, que nos va a hablar sobre el tema el contador público, un aliado para los negocios como analista financiero, ¿sí o no? Bien, vamos a escuchar a nuestro ponente del día de hoy, que ya mismo le vamos a dar paso, al magíster Víctor Hugo Mijangos Camelo del estado de Mérida, México. Adicionalmente, les recuerdo a nuestros colegas que deseen participar, perdón, de todos estos eventos académicos, nos pueden escribir al prefijo 593 al número 099-498-2531. Si usted es capacitador, maestro o profesional que quiera compartir su conocimiento, nos puede escribir al WhatsApp para poder invitarlo al programa. La frase de esta noche de Shannon Alder, que nos dice lo siguiente: la ira, el resentimiento y los celos no cambian el corazón de los otros, solo cambian el tuyo. Repito, la ira, el resentimiento y los celos no cambian el corazón de los otros, solo cambian el tuyo. Comentarios. A veces, de forma equivocada, ciega, tosuda, guardamos rencores, odios, resentimientos, celos de la naturaleza que sea, que simplemente nos ciegan, nos destruyen, minan nuestra vitalidad y nos hacen caminar como zombies. Yo les consulto a ustedes, ¿realmente vale la pena vivir resentido? Tener celos tal vez de un colega en nuestro trabajo, de un hermano, de un familiar. ¿Acaso nosotros no podemos alcanzar nuestras metas y brillar con luz propia? Y la respuesta es que sí, lo podemos hacer, pero
debemos ser constantes, perseverantes. Pero si esas iras, ese odio, ese rencor, esos resentimientos y celos se apoderan de nosotros, lamentablemente harán que las cosas positivas, todo lo bueno que tratemos de hacer, en parte del camino o en todo el camino fallemos, porque nos viviremos asfixiando de todo eso que guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Por tal motivo, si hay situaciones que lamentablemente nos han fallado o tal vez nos hemos equivocado, liberémonos, respiremos profundamente, dejemos esa carga en el camino y no la lleve arrastrando. Viva libre, luche por sus sueños y trabaje en ellos. El día 3 de junio, lunes 3 de junio, arrancamos con el séptimo Foro Internacional NIF Panamá, junto con la doctora Alejandra Hidalgo, directora de la Universidad Unidos de Panamá. Los invito a inscribirse a este evento que es totalmente gratuito para que pueda obtener su certificado internacional que les sirve de mucho para su portafolio profesional y en la búsqueda de trabajo o en los temas de asesoría que usted brinda. En este evento van a participar diferentes profesionales de diferentes países como Panamá, México, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua y otros países que en este momento no tengo la lista, pero que van a participar. Y van a hablar de diferentes temas que están en boga actualmente en materia administrativa financiera. Arrancamos el 3 de julio, arrancamos el 3 de junio y termina el 3 de julio, inicia a las 19 horas. 19 horas. Y como les indicaba, es un evento totalmente gratuito, por tal motivo usted no va a pagar ni un solo centavo. Y al final, a los participantes continuos se va a entregar un certificado por parte de la Universidad Unidos de Panamá. No se lo pierdan. Indicamos a ustedes que tenemos como invitado, como ponente del día de hoy, al magíster Víctor Hugo Mijangos Camelo de el estado de Mérida, México. Voy a narrar un poco la semblanza profesional de nuestro invitado. Tiene un certificado por examen uniforme de certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es maestro en administración de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT, Cozumel. Licenciado en Contaduría y Administración por la Universidad Centro de Estudios Superiores Justo Sierra, CTM Mérida. Asimismo, tiene diplomados como consultor fiscal, consultor en nómina, derecho inmobiliario. Dentro de su experiencia
Ha sido contador general de Almacenes Pama. También ha sido consultor fiscal en un despacho independiente, profesor de asignatura de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y dentro del Colegio de Contadores Públicos de Cozumel. Está asociado desde el año 2015 hasta la actualidad, protesorero del Comité Ejecutivo, encargado de los trabajos en la Comisión Estudiantil. Por cierto, se me escapaba, si usted desea invitar a nuestro colega Víctor Hugo Mijangos a sus colegios profesionales de sus países, a los eventos académicos de sus universidades, e incluso a su empresa, puede escribirle al email vmijangos3@hotmail.com. Bien, estamos en el programa Diálogo Profesional América, el programa número 75. Programa número 75, miércoles 29 de mayo. Ya son las 19 horas 31 minutos. En unos minutos ya iniciamos. Y hoy vamos a revisar el tema del contador público, un aliado para los negocios como analista financiero. ¿Sí o no? Eso lo vamos a saber con Víctor Hugo Mijangos Camelo, nuestro invitado del día de hoy. Bien, vamos a proceder a anclar a nuestros invitados para iniciar el programa. Permítame unos minutos. Mi estimado Víctor Hugo, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, tocayo Víctor Hugo, muy amable por la presentación, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo nos encontramos en esta noche? Muy bien, muy emocionado para poder compartir pues un poco de lo que nos ha tocado en la experiencia, cada quien habla de lo que vive y creo que en ese sentido este espacio, Diálogos Profesional América, pues nos permite compartir esas experiencias y pues lo que hoy tengo para dar, espero que nos pueda ser útil en el presente y en el futuro. Bien, yo le iba a agregar al título, el contador público, ¿un aliado o enemigo para los negocios? ¿Qué dices, Víctor Hugo? Definitivamente es un aliado, dependiendo del el entendimiento de la cultura organizacional del mismo negocio, creo que pudiéramos maximizarlo o sin duda entorpecerlo si no entendemos de fondo de qué va ese negocio, ¿no? Pero yo sin duda sostengo que el contador, dado su estructura intelectual en la manera en la que se concibe en las aulas, en la carrera, sin duda es un aliado porque pues da ese equilibrio, ¿no? A los negocios y a la economía del lugar donde opere el negocio. Ahora, Víctor Hugo, antes de iniciar con tu presentación, Sí. América Latina no crece o crece algo mínimo. Definitivamente otros países asiáticos, europeos, son los que se expanden. Pareciera que estamos estancados, son pocas las empresas que se desarrollan,
¿Tendrá que ver algo con la educación de nuestros profesionales al momento de asesorar al empresariado? ¿Qué opinas? Y justamente en lo que ibas estableciendo el planteamiento, lo primero que pasa a mi mente desde un entorno macroeconómico y sobre todo en nuestra región, en primer lugar, de fondo, sí creo que la educación en todos los niveles, en todos los grados, creo que esto es un indicador importante para el desarrollo de los países. Un país con un capital educativo importante crece y se ve en su Producto Interno Bruto, independientemente de los factores externos a los que pueda ser investido, ¿no? Pero se puede manejar mejor. Y creo que un profesional tiene la responsabilidad de conocer del negocio, de estar capacitado, de tener la certificación, porque los errores de un profesional en contaduría cuestan dinero, ¿no? Y pueden no solo costar dinero para la empresa, sino puede significar pues errores importantes, inclusive de pérdidas que puedan llevar a una quiebra, ¿no? Y por lo tanto, pues desencadenar una serie de circunstancias que van desde el desempleo, ¿no? Por la pérdida del negocio. Y pues bueno, un profesional justamente de la contaduría creo que es el que media para poder dar ese equilibrio y esa sostenibilidad a los negocios. Bien, una consulta, Víctor Hugo. ¿Tú vas a hacer una presentación? ¿Vas a presentar unas diapositivas? Tengo para hacer no es una diapositiva, pero sí son unos casos de Excel que me gustaría ir comentando en la medida que me lo permitan para poder presentar. Muy Tengo bien. también solo así. Sí, ya tienes acceso para poder compartir y en Muy los bien. casos, según lo vas planteando, lo vamos revisando, vamos dialogando sobre el tema. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y así lo podemos ir manejando. De hecho, tengo 4 puntos sobre los cuales quisiera abordar. En un primer lugar, desde el ámbito laboral, desde el ámbito comercial, desde el ámbito de financiamientos con alcance gubernamental. ¿Cómo es que nosotros, como contadores, pues somos esa pieza importante para los negocios? Porque independientemente del sector en el que uno se encuentre, pues creo que nos podemos ir enfocando en ello. Y si me lo permites, Víctor Hugo, quisiera abrir con una frase porque en México el 25 de mayo se celebra el Día del Contador. Entonces estamos en este ámbito de celebraciones, en donde le escuché decir, o más bien le leí el mensaje a un colega salvadoreño, Juan Carlos Hernández, que dice, contadores, guardianes de los números que dan luz a los caminos financieros. Su dedicación y precisión son la clave para equilibrar el presente y construir un futuro próspero. Gracias por su labor impecable y por ser parte esencial de la estabilidad económica. Y creo que este mensaje pues da mucha cuenta de la importancia en los negocios. El Estado mexicano o el Estado del país del que se trate, pues lo que procura es que tanto pues exista más empleo, que las personas que tienen el empleo pues perciban una mejor remuneración, ¿no? Y los que están del lado del empresariado, los que invierten su capital y arriesgan de acuerdo a los incentivos que el propio Estado provee al mercado, pues cada uno desde su posición en la empresa, pues si es de carácter lucrativa, que busca ganancias, pues va a querer siempre tener estas ganancias, ¿no? Y la fuerza laboral, por lo tanto, pues también lo va a querer tener y el Estado, pues para sus funciones, pues va a tener que también tener maximizar esos recursos para el gasto público. Entonces, ¿quién puede mediar ante, pues cada quien, pues necesita para sus propios fines, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el contador es la persona que mejor
puede entender e intermediar de tal manera que pueda cubrir cada uno de estos frentes. Y para esto, si me lo permites, voy a compartir Ya un tienes pequeño. acceso. Sí, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Aquí una pequeña revista de un artículo que publiqué en la revista regional de contadores, ¿no? Aquí brevemente, no voy a aventarme todo el artículo, pero sí quiero centrarme en su espíritu, que qué pasa en los negocios en donde queremos darle un mayor recurso a los trabajadores, pero no hay, pues los presupuestos están comprometidos, ¿no? ¿Qué más quisiera la empresa poder dar más recursos para remuneración y poder ser todavía más productivos? Pero pues los sectores industriales todavía están creciendo, se están recuperando o todavía no logran llegar a la escala de máximas utilidades. En México tenemos un esquema que se conoce como previsión social y este artículo lo llevo de la mano de algo que llevé en la práctica profesional, en donde de qué manera se le puede dar más recurso al trabajador dentro de los presupuestos autorizados y que esto a su vez no signifique una mayor carga fiscal para la empresa y una, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, este impuesto que grava a los ingresos, y de seguridad social, porque pues si yo le doy más dinero al trabajador, pues se va a desencadenar, ¿no? Es una serie de pagos por hacer al fisco. Entonces, dentro del análisis que el contador pudiera hacer en el espacio que nos da la ley fiscal en México, permite que un cierto porcentaje de dinero que se destine a, por ejemplo, en este caso, a un fondo de ahorro que va uno a uno, el trabajador pone un peso mexicano y el empresario pone un peso. Por lo tanto, por cada peso que ponga el trabajador, dentro de los topes establecidos, se va a ir a un fondo y este fondo se va a invertir y los intereses que se generen sobre esa inversión, pues no van a causar impuestos, ni el principal, ¿no? Que es lo que contiene la aportación trabajador-empresa. Entonces, aquí, pues de entrada ya hay una solución que como contador le puede dar salida al negocio para poder incentivar, si así lo desea, si así sus objetivos lo permiten, poder incentivar el pago al trabajador y pues no generarle una mayor carga. Inclusive dentro de los beneficios que la legislación tiene en México, hace el señalamiento, bueno, por toda esa aportación que tú hiciste como patrón, y aquí les pongo un ejemplo de 1 millón de pesos anual, ¿no? Puede deducir fiscalmente el 53% y bueno, menos, esto lo replicamos, ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, nos queda una utilidad de 11 millones, ¿no? Dentro de ese 1 millón de pesos que se dio como previsión social, que no graba ISR, que no graba seguridad social, ¿no? Por temas de salud, eh, solo 470,000, perdón, lo que no se pudo deducir, ¿no? Porque hay un porcentaje que puede deducir el 53% sí y el 47% no, pero esta cantidad, o sea, ¿cómo se le retribuye entonces al empresario también? Pues cuando venga la parte del pago de la PTU, que es esta participación a las utilidades que se hace si una empresa tiene utilidad, ¿no? Y cada mayo del año siguiente le corresponde una distribución. Entonces, esa parte de los 470 en este ejemplo se puede disminuir de la PTU, por lo tanto, pues también aquí tiene una eficiencia financiera la empresa, ¿no? Entonces, por un lado, podemos cuidar la remuneración al trabajador para que él
pues se sienta también incentivado y tenga una mejor producción, ¿no? Eh, una mayor productividad, y eso no significa un mayor incremento en el impuesto, ¿no? Y de qué lado entonces la empresa pudiera haber retribuido ese peso adicional que pone por su cuenta. Pues de entrada ya vimos que no hay una escalada de pago de impuestos por los que comento, y también en el pago de la PTU pudiera haber allá una recuperación de ese recurso. Estimado Víctor Hugo. Parte de los puntos que quería ir abordando en este el espíritu de ello, o sea, pongo a consideración que así como en este caso se trata del, de un fondo de ahorro, así también pudiera tratarse de alguna beca educacional para los hijos de los trabajadores, alguna instancia de que mejore su capacidad física, cultural o económica, a lo mejor lentes ópticos, en fin, todo esto la ley lo prevé, lo permite, y pues se dan estos beneficios. Entonces, desde este ámbito, como, como contador, pues uno tiene que conocer para poder entonces darle una respuesta al empresario y poderle decir eh, qué alternativas sí se tienen para poder mejorar eh, ese incentivo, para poder mejorar la productividad, pero que no venga una escalada de impuestos, ¿no? Que no es un tema de no cubrirlo, sino que la misma ley te lo puede permitir, cuyo su espíritu es ese, que se pueda mejorar la capacidad económica, cultural y física del trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es poner también el conocimiento al servicio tanto del negocio, tanto así también como de la fuerza laboral, ¿no? Porque como contadores, pues tenemos también esta parte humanística, ¿no? De poder hacer redondo, no únicamente con el alcance financiero, fiscal, sino también en el fondo buscar este beneficio, pues a las personas, ¿no? Que brindan también su tiempo. Estimado Víctor Hugo. Sí, así es. En este caso que estás presentando, veo que tratas sobre el tema de los ratios o índices. ¿Qué nos podrías decir referente a este tema? Sí, y justamente el manejo de estas operaciones en donde pudiéramos ir viendo, entonces ahora miramos lo que financieramente nos ha retribuido este tipo de esquemas de remuneración. Tener siempre el seguimiento, nuestros estados financieros comparados, ¿no? Y poder ir midiendo los indicadores de cada año, de cada mes, de cada semestre, según la periodicidad que tengamos, y poder ver cómo está nuestra liquidez en comparación a otras industrias semejantes a la nuestra, ¿no? Y tener esos parámetros para poder identificar si hoy somos sujetos de crédito, si somos sujetos de crédito, ¿cuánto es el crédito que nosotros necesitamos realmente? Me podrán autorizar una línea de $1 millón si queremos, pero ¿será que lo que yo necesito es 1 millón? ¿No será que lo que necesito son 2 millones? ¿O lo que necesito solo son $800,000? Por poner un ejemplo. Entonces, aquí también nos puede ayudar a medir la capacidad de pago que tenemos, la rotación del inventario que nosotros podemos tener, qué tan rápido o qué tan lento es que se puede desplazar determinado producto, y ahí también poder encontrar si existen fallas comerciales de su publicidad, de su mercadotecnia, o es un tema de precio,
que no va de acuerdo al mercado. Y todos esos indicadores, pues prácticamente nos van dando las tendencias, ¿no? E inclusive nos pueden ayudar a dar estas proyecciones financieras, estados financieros pro forma, y poder plantear de una manera sustentada, si bien vale la pena entrar a un proyecto de inversión, ¿no? Donde puedan arriesgar su capital. Y fíjate que algo muy curioso que tenemos actualmente en un caso es que, por ejemplo, ahorita las empresas que subsistieron a la pandemia, algunas que me ha tocado ver, en lo que se empezaba a recuperar la zona, lo que optaron algunos son negocios con edificios bastante grandes y segmentaron parte de los edificios y los pusieron en renta mientras seguían con su negocio. Digamos que se replegaron porque todavía el mercado no se recuperaba. Hoy ya están viendo en sus indicadores, ya les está dando la posibilidad de decir, vamos a recuperar esos espacios que habíamos dado en renta, dado que hoy mis indicadores financieros ya me presentan estos datos que me pueden ayudar a poder arriesgar mi capital, ¿no? Porque ya la renta que me deja a mí al año, pues a lo mejor la puedo superar con las ventas que ya estoy viendo en la tendencia, ¿no? Entonces, los indicadores financieros que tenemos aquí, pues nos permiten, estos son algunos, pero nos permiten ir identificando cómo va el negocio en marcha desde el punto de vista de los flujos de efectivo, ¿no? Los flujos de efectivo que tenemos en el ámbito de operación, en el ámbito de inversión, de financiamiento y cómo está también en nuestra capacidad de rentabilidad, qué tanto estamos nosotros produciendo. De hecho, déjame decirte que en México, el sistema de administración tributaria, que es este organismo que coadyuva con los contribuyentes y el sector profesional contable y otras organizaciones, son los que captan todo el tema de declaraciones de impuestos. Y hoy la autoridad ha desarrollado en sus plataformas eh, justamente la medición a través de indicadores financieros, ellos desde su postura recaudatoria, ¿no? Para ir midiendo que una empresa dentro del giro industrial específico, pues debería de tener un indicador de 2 en lugar de un indicador de 1, ¿no? Por decir algo, y ahí es donde ya empiezan a medir la eficiencia recaudatoria que deberíamos tener, por ejemplo, de determinado negocio. Entonces, esos indicadores financieros se vuelven bien importantes tanto desde dentro del ámbito de los negocios para, para también ir presentando estados financieros que puedan ser sujetos de inversión, de financiamiento, puedan tener, por lo tanto, el desarrollo en la empresa y también desde el ámbito gubernamental en el área de los impuestos. Ahora, Víctor Hugo, el profesional contable, ¿qué tan preparado está o qué tanto debe prepararse para ser un aliado en los negocios? Ahora, dicho esto, se presentan estados financieros, se preparan información financiera, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que se está presentando para poderlo explicar con palabras sencillas, claras y tinosas? Ejemplo lo que digo. Por ejemplo, acá tenemos una utilidad fiscal. Vamos a suponer que es una utilidad ya a ser distribuida, en el caso que pueda ser distribuida. Entendemos esa utilidad, 11 millones de dólares. ¿Dónde están esos 11 millones de dólares? Decía un cliente en algún momento. Oiga, usted dice que yo tengo 11 millones de dólares de ganancia, pero yo en el banco tengo 100 dólares. ¿Dónde están esos 11 millones? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Dígame usted, ¿dónde están esos 11 millones?
Es un cuestionamiento común digamos, para aquellas empresas que tienen esas ganancias, porque está en el documento nada más. Es más, los propios accionistas pudieran decir, tengo utilidad fiscal, hagamos reparto de dividendos, ¿no? Pero tendríamos que atender al estado de flujos de efectivo, porque si bien estoy presentándolo en un pequeño segmento fiscal, pero el espíritu, pudiéramos decir, es dentro del estado de resultado integral, pues tendríamos que decir, sí, esto es lo que se ha generado, pero hemos destinado determinado recurso a operación, determinado recurso a inversión, ¿no? Hemos reinvertido, adquirido maquinaria, hemos inclusive parte de ese recurso liquidado pasivos financieros que hemos tenido, ¿no? O Y están en entonces, inventario o cuentas por cobrar. exacto, hoy tengo allá el dinero asentado en cuentas por cobrar y todavía no se ha generado como tal, ¿no? Entonces todavía no estamos hablando de un Han recurso podido ser disponible. recuperables. Exactamente. Mira, un ejemplo, ahí generamos una pregunta al momento de entender los estados financieros, porque a veces le hacen la pregunta, ¿y dónde están esas utilidades? Otra, vamos con otro ejemplo, ¿no? A veces presentas la utilidad y dice, oiga, el contador dice que yo he ganado $500,000, pero yo en banco tengo $1,000,000. Y no entiendo. Porque usted me dice que yo he ganado $500,000, pero en el banco tengo, de lo que tenía cero, tengo $1,000,000. Entonces, ahí la pregunta es, ¿entiendo esa utilidad con lo que tengo en bancos? Y ahí Y entender los números. ¿Qué opinas tú, Víctor Hugo? sí, aquí es justamente este problema de poder darle el alcance a las notas a los estados financieros, ¿no? Para explicar de dónde proviene este ingreso, perdón, esta utilidad. Pero yo soy justamente de la parte normativa que mide nuestro capital de trabajo. Si solo tengo 1 millón en bancos, ¿en dónde me llevé todo lo demás? Entonces, tendríamos que explicar que una es un documento que me presenta lo devengado, pero que todavía no se ha realizado, ¿no? Justamente como el ejemplo que poníamos de las cuentas, que ponías muy atinadamente, pues de este inventario o estas cuentas por cobrar, todo esto que todavía vamos a recuperar. Y creo que esa parte sí es importante señalar, identificar de la temporalidad de estos flujos, ¿no? En dónde van a causarse, en dónde van a generarse. Claro. Bien, en este caso que estamos viendo ya en la pantalla, tú ya has determinado la utilidad fiscal, no la utilidad contable. Esto es Correcto. para efectos fiscales. Para efectos fiscales. Y de hecho tengo otro punto donde justamente creo que aquí a mí me ha ayudado mucho en el sentido de cómo ir nosotros también ajustándonos al negocio, no únicamente a lo fiscal, que es importante cumplir con esta normatividad, eso es evidente, pero también identificar cómo el negocio, pues finalmente es ver desde el punto de vista de finanzas. Si yo no cumplo con un requisito fiscal, no es deducible, perfecto, pero no significa que no desembolsó la empresa, el negocio, una cantidad de dinero o que cobró, ¿no? Entonces, Claro, claro. aquí es donde me gustaría hacer también otra distinción. Y para esto, nada más voy a hacer un pequeño cambio en este documento que presento, en donde suele suceder, aquí voy a abordar estos puntos, en donde en México manejamos para, para la parte financiera, la parte contable, dentro de los inventarios, el costo de venta.
Y para la parte fiscal lo conocemos como el costo de lo vendido. Cada uno pues, son dos conceptos que tienen similitudes, pero que tienen un tratamiento distinto. Aquí presento la siguiente idea, ¿no? En donde justamente me suele pasar, aquí con base a la NIFSE 4 de la norma mexicana de inventarios, ¿no? Nos hace el señalamiento que todo lo que debe formar parte del costo de compra, el valor de la mercancía, todo lo que incurrimos para tenerla en ya los riesgos y beneficios, pues para poder hacer negocio con ella. En este ejemplo, tengo el inventario de 2.702. ¿Sí? Por lo tanto, mi costo de venta sería de 2.702 al momento de venderlo. Mi margen de utilidad le puse un 80%, me va a dar 2.161. Por lo tanto, mi subtotal, 4.863.60, el impuesto al valor agregado de 700, y me va a dar un precio de venta de 5.641. Digamos que esto sería una forma de fijar precio a un artículo, pero ¿qué sucede en el ámbito fiscal? Y aquí es donde algunos profesionales tenemos que poner esa atención, en donde no hay que centrarnos únicamente en la parte fiscal, sino en hacer el negocio, porque dentro del punto de vista fiscal podemos ver las mismas cantidades, pero no cumplieron con ciertos requisitos fiscales. ¿Y cuáles pueden ser estos? Quizá el monto no fue pagado por transferencia bancaria, como se estipula, y se pagó en efectivo. Por lo tanto, ese recurso no queda dentro de los topes establecidos de ley y eso hace que no sea deducible. O envían una factura electrónica con datos erróneos en el nombre de la empresa y eso hace que la autoridad no lo considere, ¿no? Como deducible. Y también puede ser que ni siquiera tienes factura, o sea, encontraste una oportunidad de un buen producto en un buen establecimiento, pero no por las situaciones que impliquen, pues no hay factura. Y en ese sentido, pues desde el punto de vista fiscal, pues no hay un valor a reconocer en el inventario, no habría un costo de lo vendido, pero financieramente sí. Por lo tanto, pues si yo ya tengo fijado el precio, de hecho, yo puedo emitir la factura de venta por el importe que tradicionalmente yo manejo. Y bueno, ¿qué va a suceder? Simplemente voy a vender, ¿no? Voy a tener ese ingreso, aunque aquí va a pasar algo interesante, un fenómeno que se conoce como retrotraslación del impuesto, que en este caso es, bueno, el ingreso que estoy generando, que sería la parte de todos los incrementables que tuve, todos los costos, más mi margen de utilidad, eso me lo va a grabar directo el impuesto y no voy a tener, no voy a tener la posibilidad de deducir. Eso, pues finalmente es una situación que hay que considerar. ¿Qué está sucediendo con el control interno de los comprobantes fiscales? Pero desde el punto de vista financiero, no se está evadiendo ningún impuesto, se está pagando el IVA, se está pagando el ISR, aunque hay que admitir que sí estamos pagando más impuesto porque no tenemos la deducción. Y aquí en nuestra norma NIF D4 de impuestos diferidos es donde pues el contador debe tener esta parte también conocida para poder identificar los valores contables de los fiscales y encontrar estas diferencias. Y aquí tenemos una diferencia temporal deducible de 810 y vamos a ver de qué va. Fiscalmente ya vimos que no hay un valor porque no cumple con los comprobantes. Sin embargo, financieramente se desembolsó la cantidad y aquí no se observa algún requisito fiscal. Víctor Hugo. Pero sí, Entonces, bien, hasta aquí podemos ver que para que el contador sea un buen aliado de la administración de los negocios, debe
tener conocimiento en materia fiscal, un buen conocimiento en la materia fiscal. Segundo, un buen conocimiento en las normas internacionales financieras mexicanas. Porque si no conoce lo uno y no conoce lo otro, presentación de estados financieros erróneos y declaraciones impositivas erróneas. Y me ha tocado escuchar que prácticamente esa mercancía no se toque, que se destruye, no se le dé entrada, no se venda porque no tiene los requisitos fiscales y a quien se le compró no pretende, no lo maneja, no lo da. Entonces, ¿cómo dejarle ir al negocio dinero, no? O sea, no podemos permitirnos, si la finalidad del negocio es ser lucrativo, pues no podemos dejar ir ese recurso únicamente porque no se cumple. Y desde ese punto de vista, si lo vemos desde el ámbito financiero, todo se cumple, se reconoce el costo de venta al momento de venderse, ¿no? Se hace una asociación de costo y gasto con el ingreso de manera adecuada. Y desde el punto de vista fiscal, pues bueno, lo que no pude deducir, pues sin duda, si yo hubiera tenido todos los documentos para deducir, un ISR que yo hubiera pagado era de 648.48, pero como no lo tuve, ¿sí? Pues va ahora sí que prácticamente directo el impuesto y yo pagaré 1,459. Y este es el Claro. efecto de la retrotraslación. La retrotraslación es, yo asumo, yo contribuyente, que no tuve los comprobantes, asumo el pago del impuesto y no voy a aplicarlo a una deducción y no lo voy a trasladar tampoco al cliente, ¿no? Porque si no, pues voy a encarecerlo y me pudiera yo salir del mercado. Ah, Y la ah, NIF, sí, perdón, adelante, Víctor Hugo. ajá, ahora, Víctor Hugo, también hay un tema, ¿no? No toda responsabilidad a veces es del profesional contable, eso tenemos que estar claro, pero el profesional contable debe tener claro cómo actuar profesionalmente. Sí, Si el dueño quiso comprar sin comprobantes de venta, bueno, es decisión del dueño, él sabrá, pero yo como profesional voy a cumplir la presentación de la información financieramente, y ya el tema impositivo lo haré de acuerdo a la normativa fiscal o a las leyes fiscales, ¿no? Cumpliendo con el marco legal. ¿Qué opinas? estoy completamente de acuerdo. Digamos, justamente es ahí nuestra parte clave. El empresario, pues en ese caso lo que está buscando es hacer negocio, ¿sí? Y hacer un negocio dentro de las oportunidades que les dan las circunstancias de mercado. Y nosotros, pues un buen aliado para el negocio no es bloquear esa, esa iniciativa. Si no cumple con los requisitos, bueno, se hará la recomendación, qué sucede. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia? Porque nosotros, pues finalmente, tenemos que cumplir la instrucción, sí, pero también hay que cumplir esa instrucción que, pues, no cause un daño a las finanzas de la empresa o que sea un riesgo controlado en ese sentido. Y sí, porque en este caso, pues bien, no pude deducir, pero puedo emitir el CFDI y seguir vendiendo. O sea, ¿por qué voy a dejar ir todo, no? Ahora, ¿cuál es el costo de no cumplir con ello? Y aquí es donde nosotros podemos decirle, oye, tus dividendos luego no van a llegarte al 100% porque hay ciertos documentos que no estás cubriendo, ¿no? Así es, así es. Y aquí, por ejemplo, lo único que estamos observando, ¿sí? Que es la diferencia entre lo que debió pagarse contra lo que se pagó, de 810. Y lo pudiéramos ver como nos dice la norma en esta diferencia temporal deducible. ¿Cuál es el valor contable y el valor fiscal? Tenemos una diferencia de 2,702 que al Claro. multiplicarlo por la tasa del 30%, que es la que rige en México, pues nos da estos 810 que hemos desglosado en esta parte. ¿Y qué sucede entonces? Que, bueno,
aquí haciendo un ejemplo muy rápido, mis ingresos de 100 menos mis gastos de 80 me da una utilidad de 20 y tengo un impuesto diferido deducible de 810. Por lo tanto, mi utilidad neta va a disminuir, ¿no? Entonces, nosotros no podemos bloquear la operación dado las circunstancias fiscales que tenemos, ¿no? Tenemos que encontrar ese cauce y dar nada más la repercusión que se tendría, ¿no? Así es. ¿Ustedes realizan conciliación tributaria o cómo le llaman allá? Se llama conciliación contable fiscal. Justamente tener, Conciliación contable fiscal. Así ese es sí, el nombre técnico. sí, Muy bien, entonces donde la, hacen la distinción entre lo que es financiero y lo que es fiscal, en este caso, para establecer la utilidad gravable o lo que se es, conoce como la base imponible. es correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, ahí justamente lo que estuvimos conversando es que para ser un aliado de los negocios, debo entender el marco legal fiscal, una parte del marco, de los marcos legales que hay, ¿no? Y debo de conocer las NIF. Caso contrario, no puedo realizar esa conciliación contable fiscal efectivamente. Estamos, Exacto. Sí, son dos carreteras que es la fiscal y la contable y que las une el puente de la conciliación contable fiscal para poder identificar las partidas de la base imponible, pero al final el objetivo, ¿cuál es? El negocio, ¿no? Hacer negocio. Entonces, eh, eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que considerar. Y en este punto te hice les hice el planteamiento desde el punto de vista que no se tienen los requisitos, cuál es la diferencia entre estos valores fiscales y contables y su repercusión, y que nos da también la NIF D4 y algo que quisiera plantearles en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos eh, compras que se realizan, pero por circunstancias el proveedor decide regalarte, ¿no? Por el determinado número de mercancías te voy a regalar una cantidad de la cual tú puedas vender, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo aquí les presento un caso similar, solo que en estas circunstancias, pues no hay un valor de mercancía porque nos los regaló el proveedor, ¿no? Y desde el punto de vista fiscal y contable, pues está igual, ¿no? No hay no hay eh, por qué evaluarlo. De hecho, en nuestra norma de información financiera de evaluación, pues prácticamente nos dice si no, si te lo regalan, si no tiene un valor razonable, pues no le tienes por qué asignar un valor, ¿no? Luego los sistemas, softwares, estos sistemas que no reconocen dentro del Cardex, que es este reporte que nos ayuda a controlar el inventario de las mercancías recibidas y vendidas, pues no aceptan valor cero, ¿no? Hay algunos que le ponen valor un centavo y pues por lo menos para llevar ese control. Pero en ese sentido, no es necesario agregarle un valor a algo que nos regalaron, ¿no? Y lo podemos seguir vendiendo desde las cantidades que nosotros ya manifestamos en precio de venta. ¿Qué va a suceder? Que a comparación de lo que teníamos anteriormente, ¿no? De un margen de 2.161, ahora subió a un margen de 2.705, ¿no? Porque luego, ¿qué sucede en la práctica que me ha tocado? Es que tengo una mercancía que no tiene valor, y cómo le voy a asignar sin valor, cómo lo voy a vender, ¿no? Pues simplemente hay que reconocerlo, con los costos incrementales que existen, y pues en este punto de vista, pues le estás ganando más. Ah, pero es que además como ya le estoy ganando más y no voy a poder disminuir dentro del costo de venta o costo de lo vendido o regalado, pues voy a pagar
una parte más de impuesto. Oye, creo que también aquí una parte importante de nuestra mentalidad es que en la medida que un negocio pague más impuesto, es porque está teniendo más ingresos, ¿no? Desde el punto de vista que lo hace encuadrado en un régimen fiscal que hace eficiente el pago del mismo. Entonces, creo que aquí, en la medida que nosotros logremos identificar que nos está generando más ganancias, por lo tanto van a haber más pago de impuestos, pero eso es una medida buena, es una medida en la que nos permite a nosotros ir encontrando esos espacios de crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, aquí es el mismo ejemplo, no hay una diferencia temporal como sí lo teníamos en la anterior, ¿no? Aquí en este caso no hay más que observar. Evidentemente, como estamos agregándole más margen a la utilidad, es lo único que nos va a ayudar. El precio de venta sigue igual, ¿no? Y pues en ese sentido pues quizá nada más la retrotraslación del impuesto en este caso va a ser de 234 pesos. Oye, pero de 234 contra 780 que te están regalando y que además estás recuperando en un margen de utilidad del 125%, pues es un negociazo, ¿no? O sea, aquí es la parte importante que hay que considerar. La semana anterior, Víctor Hugo, quiero platicarte, y amigos, que me tocó un caso similar, ya no de inventarios, pero sí de este tema de los valores fiscales y contables que se tienen. Resulta que la empresa A le compra a la empresa B un vehículo así de medio uso, que su valor de mercado oscilaba en los 300,000 pesos, pero se los logran vender en 200,000. Pero además, esta empresa que vende le dice, oye, pero yo solo te voy a facturar 150,000 pesos, ¿no? Y aquí había un encontronazo en el sentido es que yo quiero que me des la factura por lo que estoy transaccionando contigo. En este caso te voy a dar 200, pero solo me vas a dar 150 en factura. Ya estaba viendo este encontronazo en donde prácticamente ya se iba a dejar ir esa oportunidad. Pero si nosotros vemos desde el espíritu del negocio, pues si el valor de mercado es de 300,000 de ese vehículo y solo me están dando una factura, y yo voy a pagar 200 ya de entrada, ya tengo una ventaja de 100,000, ¿no? Ya me está conviniendo más para efectos de ser eficientes con el flujo efectivo. Y solo me quieren dar una factura por 150, pues entonces habría que valorar, ¿no? Si esos 50 que no me van a facturar, qué tanto me pueda afectar en el ámbito fiscal. Financieramente, pues yo estoy desembolsando los 200, ¿no? Entonces, son temas aquí que también bien vale la pena el profesional de contabilidad de tener en cuenta. Pues por ello que aquí el contador sí tiene que estar muy bien preparado en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal y muy actualizado porque sabemos que los negocios son cambiantes y por lo tanto su legislación va a ser cambiante, ¿no? Cada vez somos más globales y lo que sucede en el mundo le va a afectar al país en el que te encuentras y desde luego al negocio en el que tú estás operando. Y si no estamos nosotros a la vanguardia de estos cambios que son inevitables, pues nuestra opinión o quizá nuestra sagacidad para poder prever un escenario factible y bueno para el negocio, pues lo vamos a dejar pasar, ¿no? Entonces aquí es donde debemos tener esta parte clave, Claro. estimado Víctor Hugo. Bien. eh, Definitivamente el contador no puede ser un todólogo, pero abarca una serie de materias que debe de dominar. Ya estuvimos hablando del tema fiscal, en ciertas acciones también en los temas penales.
los temas laborales, sin decir que el contador va a ser un abogado, pero debe saberlos interpretar para que en el momento de su registro, presentación, información, etcétera, no cometa errores sobre temas de software, manejo de software. Ustedes seguramente tienen software, portales web que tienen que presentar información tanto laboral como fiscal, como societaria y así un sinnúmero de temas. Entonces, vemos que para convertirnos en un aliado de negocios, debemos de dominar una serie de temas técnicos multidisciplinarios, como dice nuestra profesión, contador público multidisciplinario, y entenderlo. Un ejemplo, para hacer un registro de ingresos y comprender si es una venta o no es una venta. Ejemplo de lo que acabo de decir. Yo a veces eh, doy un ejemplo sencillo y les digo, a ver, en este momento los han contratado por $1 millón. Vamos a exagerar la cifra para ver la significancia. Y les dan el 50%, pero tienen que entregarle una factura al cliente. La pregunta es, ¿han vendido o no han vendido todavía? Entonces, eso implica un efecto dentro de la información financiera. ¿Es un ingreso o es un pasivo? Y ahí vienen las normas a nuestra ayuda. Entonces, ahí es donde el contador, en la medida en que no está preparado, ¿en qué se convierte, Víctor Hugo? Pues se puede convertir en un problema, se puede ser obsoleto también porque pues ya no está siendo funcional para hacer negocio. De hecho, ahorita que tocas el tema de que si bien no podemos ser todólogos y cada vez pues que tenemos que aprender más para, si bien no ser los especialistas en penal o en jurídico, pero sí ser facilitadores y entender del tema del que va, ¿no? Y dejárselo al especialista que corresponda. Y te voy a dar una experiencia, amigos y estimado Víctor Hugo, que pues también en el camino uno va aprendiendo. Alguna ocasión, hace como 2 años, sucedió que nos regalaron un ¿Podemos dejar de programa. compartir un momento para continuar en la charla? Claro que sí, claro que sí. De hecho, En el ya, botón, ahí estamos. Bien, tú sí, te decías, decía, sí, decía, por ejemplo, en alguna ocasión, un proveedor nos regala unos lotes importantes de bloqueadores solares para que se los regala a una empresa para poder comercializar. Y pues llegan a la aduana y normal, y resulta que están caducos, ¿no? No se pueden vender. Pues sencillo, pues que se tiren o que se puedan donar, pueden tener un poquito de vida, ¿no? Resulta, aquí en la isla de Cozumel, ¿no? Está muy protegida los recursos naturales y pues como no era biodegradable, pues no se podía regalar a las personas que se dedican al mar, ¿no? Y con esto pues poder beneficiarlos. Entonces, si no se puede regalar, no se puede donar, pues se tendrá que tirar a la basura. Pero existen también legislaciones ambientales, o sea, ya no solo lo laboral, lo fiscal, lo jurídico, sino también el entorno de la sostenibilidad, ¿no? El entorno ambiental, ya cada vez hay legislaciones que pueden penalizar severamente. Entonces, no se podía tirar únicamente a la basura. Lo que sucedió, se tuvo que contratar a una empresa de otro estado que le va a dar un tratamiento especial para su destrucción de estos líquidos, de estas cremas, porque eran un lote importante. Entonces, aquí también nosotros, como contadores, pues para saber que no hay que reconocerlo como parte del inventario porque ya perdió su potencial de generar ingreso, ahora se genera en un gasto, ¿no?
y lo que repercute en llevar cada uno de estos documentos, ¿no? Que la Secretaría de, de, de Control de Recursos Naturales tendríamos que cubrir, ¿no? Y certificar que en efecto se destruyó de manera ordenada y sin causar un daño al medio ambiente. Claro, Entonces, pero hay un ejemplo, el profesional contable, justamente para controlar lo que está registrando, debe de sumergirse en conocer todo ese procedimiento ambiental. Debe hacerlo forzosamente para saber lo que va a registrar contablemente y de qué trata lo que está registrando. ¿Qué opinas? sí, completamente de acuerdo. Saber que eso ya representa un gasto, no representa parte de un costo, porque no se puede recuperar, Ya pero sería un además gasto, sería un ya gasto. sería un gasto completamente. Y también saber paso a paso, porque ya una vez que se tenga el documento de certificación de destrucción, ¿no? Poder llevarlo ante la institución que se encarga de validar que se hizo de manera adecuada, esta institución de gobierno. Pero ¿qué pasa si la empresa no está registrada como el padrón oficial para destruir? ¿Qué pasa si llenaste mal un formato? Todavía le puedes causar contingencias a la empresa de un tema de multas, que si bien el contador pues ni siquiera tuvo la intervención entre la comercialización, la recepción, la revisión. Ahora sí que simplemente aquí está el problema, ¿cómo lo resolvemos, no? Y ya Eh, vemos eh, estos. exacto, ahí hago referencia a lo que acabas de decir. ¿Cómo resolvemos un problema? ¿Estoy en la capacidad de resolver un problema? ¿Entiendo y sé cómo resolver ese problema? Y por lo general hay una cantidad mayoritaria de a veces no saber cómo resolver el problema. ¿Qué tú les aconsejarías? Sí, definitivamente creo que lo que está dentro de nuestro ámbito tradicional, financiero, fiscal, pues ya pudiéramos decir, va a formar parte de un gasto no deducible, etcétera, ¿no? Pero ya no es únicamente que, mi recomendación sería no únicamente centrarnos a lo laboral, no únicamente centrarnos a lo fiscal, a lo legal, al tema del lavado de dinero, sino también a lo medioambiental, ¿no? Y tener lectura de la legislación local, no solo únicamente del entorno nacional, ¿no? Sino también de lo que tengas en nuestro país. Son tres niveles de gobierno, lo que es municipal, lo que es estatal y lo que es federal. Entonces, yo recomendaría, si bien así nos aprendemos un código fiscal federal, pues nos tendríamos que aprender el código fiscal estatal, municipal y tener esa alineación. Es que Generalmente, toca, toca. sí, y yo creo que si bien todavía no nos hemos enfrentado a esas circunstancias, pero que sepamos que hay esos frentes que se pueden abrir para que cuando suceda, por lo menos no es saber con exactitud de qué va, sino saber dónde buscar, ¿no? Y poder tener esta disposición para poder resolver. Yo creo que esa sería una recomendación importante. Ahora, Víctor, ser un aliado para los negocios es hacer lo que el dueño quiera. Esa es una pregunta muy, muy interesante, es una pregunta muy compleja porque aquellos que están en la iniciativa privada y que son subordinados, pues depende de ellos su empleo, ¿no? Depende de ellos la remuneración. Y si no lo haces, pues puedes perder ese empleo. Siempre va a valer la pena analizar si por hacer lo que te indiquen vas a tener un alcance penal. Creo que ahí bien vale la pena no acatarlo, ¿no? Y reconsiderar. Creo que dentro del espíritu de lo que el empresario pueda pedir, ¿no? Los dueños puedan solicitar, nosotros debemos darles esa manera de cómo alcanzarlo, ¿no? Sin violentar ninguna legislación, ¿no? Muchas veces dentro del enfoque que se tiene, pues no saben muy bien cómo lograrlo, ¿no? Y lo que te piden se tiene que hacer, pero quizá
si nosotros les damos las muestras, los caminos, los riesgos a los que pueden asumir. Muchas veces no conocen los riesgos, ¿no? Muchas veces no es un tema de dolo nada más, a veces puede ser un tema de ímpetu de hacer negocio y desconocen a lo que se A arriesgan ver, y pues sí, hagamos una dinámica. Vamos a suponer, tú me presentas un estado financiero donde hay una utilidad de $1.000.000 muy bien. y tengo que pagar $300.000 de impuesto a la renta. Vienes y me lo presentas. Y yo le digo, oiga, Víctor Hugo, en serio, eso yo no voy a pagar. Mire usted cómo hace. ¿Cuál sería la posición? La respuesta, si el documento está bien elaborado, pues yo diría, no se puede pagar con recursos propios que no hay, no lo pague, pero va a venir una repercusión en multas, en actualizaciones y recargos, que es una especie de intereses moratorios, ¿no? Y, y pues buscar algún financiamiento para poder cubrirlo. Me pudieran decir, conviértelo a que me dé no a pagar. Aquí es donde entra la ética del contador, ¿no? Aquí es Y el donde también, carácter, y el carácter profesional. Debe tener un carácter profesional. sí, aquí hay que defender tu trabajo, porque finalmente la hoja aguanta lo que uno le ponga, ¿no? Entonces, pero va firmado con con el nombre del contador quien lo elaboró y tiene una cédula profesional. Y eso pudiera causar un fraude, pudiera causar una circunstancia en la que uno pudiera perder hasta su prestigio profesional y ya no seguir desempeñándose. Es más, pudiera tener alcances mayores, ¿no? Así es. Inclusive Lo que tú penales. dijiste, temas penales. Ya, ahora vamos a un segundo escenario, que en esta viña del Señor uno ha pasado por una serie de experiencias, ¿no? Y se ha topado con cualquier sinvergüenza que hay. Viene y dice, a ver, Víctor Hugo, aquí está el asesor. Entonces viene el asesor parlanchín. No, no todos los asesores son, por si acaso, son parlanchín. Hay asesores serios, correctos, éticos, que tienen un buen alto nivel profesional. Pero viene el parlanchín y dice, oiga, no, pues, Víctor Hugo, usted puede hacer esto que por aquí, más allá, bla, 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 etcétera, y aquí ve, esos 300 lo bajamos en 50. Pero usted no se da cuenta, pues. Pero tú sabes que él está hablando tontería y tú tienes la razón. ¿Cómo debe actuar el profesional para ser un aliado realmente para los negocios? Exponer los riesgos a los cuales se está sometiendo el propietario, ¿no? Por ejemplo, bájale los ingresos y mételo en una cuenta que no reconozca el estado financiero como ingreso. Mételo en pagos anticipados, mételo en operaciones discontinuas. Y así empiezan los tejes y manejes, ¿no? O la depreciación, quítala de operación porque no es flujo de efectivo, ¿no? Me ha tocado también escuchar, creo que a Claro, veces ellos también, pues en su afán de poder vender estas estrategias, pues es vender humo, pero así es, finalmente así es. nosotros estamos protegiendo al negocio, ¿no? Así Estamos es. protegiendo al empresario. Y yo al menos me ha tocado manifestar, escucho, ¿no? Y me ha tocado y tengo que manifestar los riesgos a los que se tendrían, ¿no? A los que se sometería tanto la empresa como quien firma el estado financiero, ¿no? Entonces ya queda ahí sobre la mesa y las decisiones que pudieran ir tomando. Sí, Víctor, un ejemplo, a mí, en lo personal, en algún momento, en esta línea del tiempo, ¿no? Vienen estos parlanchines que sí. venden humo, como bien dijiste. ¿Sabe qué? No nos hagamos lío. Fírmelo usted. Fírmelo. Ah, fírmelo. No lo firman. ¿Y por qué no lo puede firmar? Fírmelo, pues. Habla, tontería, fírmelo. Y ahí es donde no firman, ahí es donde, no, que usted es el contador. Entonces no le tontería. Es que a veces abrir la boca para hablar tonterías y vender humo, como bien lo dijiste, son fáciles y esto pasa ya, vemos que en México hasta llegar a la Argentina. Y ahí, en los temas penales, hay que cuidarse. El prestigio y definitivamente dentro de la empresa, porque de repente Víctor Hugo cede
Este ha sido también medio chueco, pues. Si es chueco para bajarme los impuestos, va a ser chueco para hacer cualquier otro acto ilícito dentro de la empresa. Yo ya no te veo con esos ojos, ¿no? De persona honorable, sino te veo con esos ojos de profesional chueco. ¿Qué opinas? Y fíjate que a veces en el ímpetu de la presión de tener recursos, poder calificar para un financiamiento y la tensión que implica manejar un negocio que no es sencillo y te están dando una salida que tal vez tu contador no te lo ha dado porque no está en su función todavía, ¿no? O sea, no, generalmente a mí me ha tocado con los brokers financieros que te vienen y, mira, vamos a manejarlo así y al otro año vemos cómo lo corregimos. Creo que ese camino, luego, si uno lo acepta, pues sí puede perder la credibilidad, pero si no lo acepta, aún te enfrentes con el empresario, enfrentando en el sentido de protección de sus intereses. Y cuando baja esta tensión, ya cuando las cosas se normalizan, porque generalmente se normalizan, entonces reconsideran y entonces ya te voltean a ver y hasta a veces te agradecen por no haberlos hecho dar ese paso. Entonces, Así es, efectivamente. Hay un momento que en la línea del tiempo del futuro, incluso ven tu moralidad, tu seriedad, tu firmeza, y ven que eres una persona que no le tiembla la mano, las piernas, o como dicen a veces, no le tiemblan las faldas. Y entonces por lo menos eres considerado, eres respetado, pero debes tener ese carácter profesional, porque sin ese carácter profesional simplemente sucumbes a cualquier brisa. exactamente, y creo que ese carácter profesional se forma de la experiencia, del entrenamiento que tenemos, de la capacitación que nos vamos dando, porque poder defender una idea con sustento, más allá de un tema ético que es importante, pero si estamos viendo todas las repercusiones, pues eso nos va a dar más fortaleza para poder defenderlo, que inclusive nos puede ayudar no solo siendo aliado para los negocios, también para nosotros mismos, que somos nuestro propio compromiso moral. Esto nos puede ayudar también a ascender o a tener una mejor remuneración, justamente por dar muestra de esta credibilidad y poder defender, porque entonces que te den una mejor estrategia, mejor planteada, para eso es que se cubren los honorarios de los asesores y en ese sentido, se tuviera que ir manejando, ¿no? Ahora, dentro de ser un aliado de los negocios, es informar de forma fiable. Pero a veces, mira, un ejemplo, hemos conversado con algunos colegas de México y nos han dicho, mira, ahora recién en estos últimos años, nosotros estamos presentando estado de flujo efectivo, nota los estados financieros, porque antes simplemente presentábamos el estado de resultados y el estado de situación financiera. Pero yo te decía al inicio de estas charlas, es que tanto el profesional contable, en su mayoría, sabe cómo informar, y para que no se convierta en un chisme, sino informar técnicamente en las notas de los estados financieros, debe comprender, seguramente en las NIF, en la NIF mexicanas, hay información a revelar a los estados financieros, Es correcto. ¿ya? Entonces, ¿qué tanto estoy preparado en esa información básica a revelar y otra información más que deba revelar, que pueda ser complementaria? Ejemplo, lo que acabo de decir. A Sí, veces hemos escuchado profesionales que dicen, oye, ingeniero, el dueño no ha pagado, ejemplo, la seguridad social. Y después me van a meter preso a mí. Entonces yo digo, no, a usted no la pueden meter presa. A usted la pueden meter presa cuando es cómplice. El representante legal es el dueño, o el gerente, el accionista que esté en ese momento. Ahora, lo que usted tiene que hacer, y hacerlo bien y hacerlo técnicamente, es revelar el evento
en sus notas a los estados financieros. La pregunta va, ¿sabemos revelar la información técnicamente en las notas a los estados financieros? ¿Qué Creo opinan? que, creo que sí hace falta un poquito más de estudio y afinar estos puntos, porque en nuestro caso tenemos algunas partidas que no afectan económicamente a, a la empresa y se manejan en cuentas de orden. ¿Cómo pueden ser aquellos depósitos en garantía que se puedan recibir por algún arrendamiento que tengamos? O este esquema que platicaba al inicio del fondo de ahorro, ¿no? Este mecanismo de inversión que pues finalmente es recurso del trabajador y no es de la empresa y no forma parte del estado financiero, pero no deja de ser un compromiso. Y esos puntos que no afectan a la empresa deben revelarse en las notas a los estados financieros. Eso, por ejemplo, es un punto que a veces se puede pasar desapercibido. Como no afecta a un estado financiero, pues no se manifiesta. Y, y sí, sí creo que la técnica de saber qué es una operación relevante, más ahí de las notas que nos pueden dar la integración de ciertas cuentas, ¿no? Nos pueden decir qué hay en efectivo y equivalentes de efectivo, cómo se desglosa, cuáles son las partidas, pero también qué operaciones relevantes, qué juicio profesional podemos aplicar nosotros para poder revelar en las notas aquellas contingencias que tengamos, ¿no? Como algún juicio que pudiera perderse, ¿no? Y que por lo tanto va a representar un costo importante. Entonces, creo que hay que darle ese alcance, ese mismo nivel de importancia. Las notas del estado, de las notas al estado financiero forman parte de los estados financieros y tienen esa relevancia y esa importancia. Entonces, sí, yo creo que hace falta todavía profundizar para poder ser muy concisos en la información que el lector de los estados financieros debe recibir. Claro, porque recordemos algo, en algún momento decía en una charla, recordemos que los emprendedores vienen de diferentes fuentes. A veces hay emprendedores profesionales con experiencia, hay emprendedores que solo han pasado la escuela, o hay emprendedores que absolutamente no saben nada, simplemente dicen, miren, yo vendo esto, gasto esto, esto me gana. Pero usted me presenta ese poco de hoja que ni usted mismo la entiende. Y es una gran verdad, es Sí. una gran verdad, que a veces presentas estados financieros pero no entiendes qué estás presentando. Ejemplo, mira, que te digo con ejemplo. Dice, oiga, tenemos cuentas por cobrar $1 millón. ¿Y a quiénes tenemos que por cobrar $1 millón? No, eso saca el sistema $1 millón. ¿Ya? Y no hay nota a los estados financieros, no hay reportes, no hay nada. Entonces, yo te decía en el tema de las notas a los estados financieros, ¿no? Para poderlas revelar, para poder presentar esa información y desglosarla, implica ya por su naturaleza de cada elemento financiero, entender cómo funciona cada uno de esos elementos financieros. Las cuentas por cobrar, me decía en algún momento una chica, oiga, yo le preguntaba, ¿usted entiende las cuentas por cobrar? Claro, me dice, yo entiendo las cuentas por cobrar. Cojo el teléfono, hablo con la cliente, le digo, oiga, debe esto. Entonces, te das cuenta que no entiende lo que son las cuentas por cobrar y la magnitud de las cuentas por cobrar. Un ejemplo en el tema de las cuentas por cobrar, que a veces como auditores nos toca revisar contratos, entender la naturaleza de ese contrato y cómo funciona y leerse el contrato. Ahora, yo te hago, Víctor Hugo, la pregunta. Para ser un aliado de los negocios, hay que leer y entender o simplemente ir a un curso y escuchar al expositor. Creo que el curso que no se aplica, pues es un curso que se desperdicia. Un curso nos puede dar las nociones comprensivas para poder aplicar a lo que nos pueda dar la práctica.
y tenemos que leer de fondo los contratos porque la naturaleza jurídica puede ser una, pero la naturaleza económica o la naturaleza de fondo, la sustancia económica, ¿no? Puede tratarse, ¿no? De otra circunstancia y justamente pues poder hacer las adecuaciones o poder entender bien. Entonces, sí, ¿qué es antes o qué es después? Yo diría que siempre va a ser primero, aunque a veces en la práctica profesional nos toca de bote pronto cosas nuevas, pero siempre va a ser importante primero tener la noción comprensiva, el estudio y poderlo llevar al ejercicio profesional. Si no leemos, si no interpretamos, no tenemos esa capacidad de evaluar las circunstancias, esa capacidad de síntesis, ¿no? Y capacidad de síntesis pronta, porque estamos en tiempos muy rápidos en donde se necesitan también tus respuestas prontas y que esto, en la medida que te vas volviendo experto, ¿no? Ya prácticamente una lectura rápida te puede dar ya miras más acertadas para dar una opinión adecuada. Entonces, resumiendo en ese punto, sí, tener la capacitación nos ayuda, pero esa capacitación, llevarlo a la práctica, es lo que va a hacer, lo va a redondear, ¿no? Nos va a ayudar a tener esa mejor experiencia profesional. ¿Qué, Víctor, qué errores de tu experiencia profesional consideras los más relevantes que cometen el profesional en contabilidad pública y que tal vez no lo superan? Sé de un caso en donde el hecho de hacer papeles de trabajo en Excel, en donde una fórmula, ¿sí? Se equivocó para hacer la suma de los gastos, resultó en un pago de impuestos superior al necesario. Y pues esto implicó que la empresa pues pagara algo que no tendría por qué haber pagado y pues le costó el puesto, ¿no? A esta persona, toda vez que tenía todo el conocimiento, ¿no? Tenía todo, vaya, solo era un clic, pudiéramos decir, ¿no? Eso ha sido también parte de pues de las apuranzas que luego tenemos en el trabajo, pero sí tener una buena organización en tus papeles, en la parte administrativa, el control interno de, de tus cálculos, eso es parte de lo que me ha tocado, quizá porque también se ha dejado de lejos un poco la dimensión digital, quizá para aquellos que nos acostumbramos al lápiz y papel únicamente, ¿no? Pero hoy que es importante la dimensión digital, tal vez eso fue lo que acompañó al error, ¿no? Ese tipo de circunstancias. Y algo también es dar una respuesta ante la prontitud, ante la necesidad, ante la urgencia, dar una respuesta no sustentada, dar una respuesta sin poder todavía analizar cada uno de los de las aristas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se puede dar una respuesta errónea pues fracasar en ese proyecto. Tú estás dentro del colegio, ya estamos por si acaso en la recta final para cerrar el programa, ya nos vamos casi a las dos últimas preguntas. Tú estás dentro del colegio de contadores, leía en tu hoja de vida, actualmente está Cozumel, vigente en Consumel. ¿Cómo se llama? Cozumel, Consumel. ¿En qué estado está? Quintana Roo. Quintana Roo, ya. Muy bien. Eh, ¿Cómo les ha ido a ustedes en el colegio profesional? ¿Ha habido deserción de afiliados o ha aumentado los afiliados? Vimos una pequeña disminución con la pandemia. Muchos tuvieron que emigrar, ¿no? Irse a sus estados de origen. Algunas empresas, pues, cerraron, ya no regresaron a la isla. Otras, pues, ya la sustituyeron, pero los contadores que pertenecían a ese sector, pues, se fueron, ¿no? Se han vuelto a recuperar un poco, pero se sigue manteniendo con números inferiores a los que teníamos antes de pandemia.
Sí veo que se capacitan algunos colegas, pero todavía no se animan a dar el paso a afiliarse a un colegio. ¿Tú crees que el contador, el que estudia contaduría pública, tiene todo para ser un buen empresario? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no emprende? Yo creo que eso es una de las bases importantes para hacer negocio, conocer contabilidad. Creo que tenemos todas esas herramientas. Creo que una de las limitaciones para emprender de arranque, porque sé de varios colegas que si bien iniciaron o están todavía en el ámbito contable, ya han abierto o van teniendo ciertos negocios a la par, ¿no? Pero creo que de inicio es el capital, no tienen una capacidad de crédito que les permita emprender, no tienen el capital propio para hacerlo. Eso hace que se esperen y poder después en un momento emprender. Y otra también es por la emoción de llevar los negocios en empresas ya consolidadas, ¿no? En empresas que ya están en marcha, en empresas que ya tienen varios años en el mercado y poder hacer frente, pues, a esas nuevas encomiendas, pero desde el ámbito humano, en tener esas emociones de poder atender y resolver esas circunstancias críticas que el propio negocio presenta. Yo a veces digo que el emprendedor puro, tú decías hace un momento, ¿no? Lo que pasa es que no tienen billete, no hay billete, pero vemos que hay emprendedores puros que sin un dólar, dicen, vamos, hagámosle. Por ahí, por ahí se consiguen un dólar, dos dólares y se vamos a vender naranja. Y realmente tú, yo y creo que algunos de los colegas que están aquí son sintonizados, han visto gente que sin tener tanto capital o no tener nada, han construido grandes empresas. Entonces yo ahí es donde lo comparo con el niño. El niño es capaz de adentrarse a la llama por su ingenuidad y el emprendedor puro es capaz de ir hacia esa llama sin importar nada porque él dice, voy a triunfar. En cambio, yo creo que nosotros estamos un poco como Adán cuando ya se nos cae la venda. No, no, aquí no hay plata. Te pones a pensar en los números y Sí, al final yo creo que ahí no emprendes. Claro, eso no significa que es una regla general. Hay profesionales contables que han emprendido, han puesto sus negocios, les ha ido muy bien, ¿no? Pero en su mayoría, lo que escucho a veces, una gran cantidad de profesionales es que se quejan el no tener los recursos financieros suficientes. ¿Tu opinión? sí, yo creo que esa puede ser una, y ahorita en esta analogía del niño, a veces como pensamos tanto las cosas, dudamos, ¿no? Dudamos, Y dudamos. dudamos, ¿no? Tenemos ese conocimiento y decimos, todavía ese proyecto no sería viable y lo postergamos o no le entramos, ¿no? Sí, Ana, aquí también tengo conocimiento de personas que ni siquiera tuvieron la educación académica suficiente, digamos, a lo mejor meramente leer y escribir y lograron fundar empresas importantes. El simple hecho de salir, como le decimos aquí coloquialmente, a talachar, es decir, ir de puerta en puerta Ajá, a ir vendiendo y logran hacer esto, ¿no? así es, sí, sí, efectivamente. Clientes que han comenzado a vender productos, dos, tres bolsas, van y comienzan a vender a la ciudad, golpear lo que acabas de decir. Y han creado empresas millonarias y empresas en buena lid, simplemente que se han despojado de cualquier temor. Son esos emprendedores niños sin ningún tipo de conocimiento, duda. No, vamos. En cambio, yo creo que nosotros comenzamos a dudar, a ver los números, a pensar en el logaritmo y el devengado y todo lo demás. Y yo creo que eso nos pasa la factura, ¿no? Sí, eso ya no nos deja a veces dar ese paso.
Y también mucho depende de las circunstancias de vida, ¿no? En ocasiones, cuando pues ya se forma, ya no tienes la oportunidad de esperar un fracaso para aprender de él y continuar en el emprendimiento. Tienes una familia en la que tienes que sustentar y a veces eso pues ya no te permite arriesgarte porque necesitas tener una seguridad para salir con tu día a día. Creo que Así es, así es. eso a veces puede hacer esas limitaciones también en algunos planos. Así es, así. Efectivamente, te pones a pensar en los riesgos y eso también no te permite dar el salto. No te permite dar el salto. Bien, bien. ¿Cuál sería, Víctor Hugo, tu mensaje para nuestra América sobre este tema que hemos abordado el día de hoy, el contador público? Y Aliado para los negocios. Ya no digo enemigo, aliado para los negocios. completamente aliado para los negocios desde el punto de vista, sea del sector público o sea del sector privado, porque en el público también se requiere este entendimiento del manejo de finanzas públicas para hacer eficiente el recurso. Y el profesional de la contaduría encontrado en cualquiera de estos ámbitos debe de tener la capacidad de mantenerse actualizado día con día, mantenerse capacitado esencialmente en el sector, en la región en la que se encuentre, pero sin perder de vista el entorno internacional, porque gradualmente se van a adoptar a tu localidad. Tener este entendimiento de la cultura organizacional de la empresa en la que trabajes, en la que prestes tus servicios, para ver si se trata de una empresa corporativa o familiar, para poder entenderles y comunicar de manera clara lo que es en beneficio para la empresa. Porque un profesional bien capacitado, bien experimentado, con una facilidad de palabra en el entendimiento, para que el empresario, para que el emprendedor de arriesgue de la mejor manera su capital, tomando una mejor decisión, proveerle de esos elementos de negociación, proveerle de esos elementos de decisión, está en nuestras manos y no solo depende nuestro puesto de trabajo, no solo depende el emprendimiento, el negocio, también dependen de él todo ese personal que presta sus servicios, todos sus recursos económicos de los cuales se les distribuye y la cadena de valor que tienen para con sus proveedores. Todo eso da sustento a una economía. Es ahí la parte importante. Si alguien puede unir cada uno de esos puntos, es el contador. El contador bien capacitado, el contador bien estudiado, con mucha disposición, ¿no? Y con una ética importante para poder defender su trabajo siempre en las reuniones, en su operación del día a día. Y carácter, que no le tiemble la mano. Con firmeza, con firmeza, que eso te va a dar la credibilidad. Y créanme que eso es lo que te va a abrir más puertas. Así es. Bien, definitivamente el profesional contable es un aliado para los negocios. Pero bien lo decía Víctor Hugo, es un aliado para los negocios siempre que esté preparado, siempre que tenga claro lo que está haciendo y lo que va a hacer, o lo que no sabe, sepa cómo resolverlo, cómo investigarlo. Pero cuando un profesional no está preparado técnicamente y no se prepara, ahí sí se vuelve un enemigo para los negocios. Porque como dijo en el ejemplo Víctor, en vez de ayudarme a pagar lo correcto, voy a estar pagando más de lo que tenía que pagar, producto de errores del profesional. ¿Ya? Entonces ahí sí se convierte en un enemigo. Pero en definitiva, el contador público es un aliado de los negocios, pero debemos estar a la altura. Caso contrario, simplemente nos quedaremos en el área del escritorio o simplemente pasando reportes, pero no iremos más allá. Depende de cada uno de nosotros. Bien, gracias a el magíster Víctor Hugo Mijangos Camelo por haber aceptado la invitación al programa de Diálogo Profesional América
a nuestras colegas que hasta este momento nos han soportado, Víctor Hugo, y están conectadas, como nuestra colega Leonor Irene, a la cual le envío un saludo, y ya en el mes de julio la voy a invitar nuevamente a nuestro programa, así como a nuestra colega de Venezuela, Ana Noraima, y Ángel Remigio. A todos ustedes, muy buenas noches, y a nuestros colegas que se van a sintonizar, saludos también. Y recuerden que el Diálogo Profesional América está encargado todas las ponencias, las entrevistas con nuestros profesionales de la América. Que tengan una excelente noche. Bye bye. Víctor Hugo. Buenas noches a todos, encantado por la invitación. Muy amables. Un abrazo a Gracias. todos.